Dios les bendiga, mis hermanos. Saludo a toda la congregación de Casa de Vida que nos están viendo. Sí, saludamos a todos esos hermanos que nos están sintonizando por YouTube, por Zoom. Agradecido de Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos da una vez más predicar, hablar de la palabra de Dios, hablar de la grandeza, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Doy las gracias a Dios. Hoy me encuentro con mi esposa en este momento para tocar un tema, ¿sí? Un tema muy importante que hoy en día hay puntos, cosas que a veces se nos olvidan como tal, ¿sí? Amén. Entonces, mi esposa. Así es, bueno, Dios les bendiga a todos, de verdad que muy agradecidos, ¿verdad? Estamos acá pues como nos ven en pareja, juntos para compartir pues de las grandezas y las maravillas del Señor. Y hoy pues tenemos el privilegio de compartir y de llevar pues una reflexión a cada uno de ustedes que están allí pendiente. Entonces le damos gracias a Dios. Pues mi nombre es Maribel de Fernández y mi esposo Manuel Fernández, ¿sí? Bueno, en esta noche vamos a estar tocando un tema que aparece en el libro de Marcos, capítulo 10, ¿sí? Un tema muy conocido. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice de esta manera, Marcos capítulo 10, verso 2, dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Vamos a anotar ahí, ¿sí? Vamos a estar orando, ¿sí? Dándole gracias a Dios por su palabra, amén, para que sea Dios obrando. Mi esposa. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu bondad, por este privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación. Poder compartir, Señor, tu palabra, Dios, tu palabra viva y eficaz. Señor, te pedimos en esta hora que tú tomes el control y el dominio, Señor, de cada pareja, de cada matrimonio, de cada hogar, de cada vida, Señor. Que pongamos, Señor, ese sentir, Dios amado, de interesarnos cada día de tu palabra, Señor, de tus promesas, de tu mandamiento, de tus estatutos, Señor. Agradecidos de ti, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Sin ti nada podemos hacer, Dios amado. Eres el Dios de lo imposible. Señor, yo te pido en esta hora que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad y que te glorifiques en cada vida, en cada matrimonio, en cada hogar, restaurando, Señor, libertando al cautivo, Padre de la gloria. Señor, tú eres el que restaura, tú eres el que da vida cuando no hay vida, tú eres el que das amor cuando ya no hay amor. Señor, que esta palabra sea para muchos, para ser edificado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque para esto tú nos has llamado, Señor, para esto somos llamados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que quiera robar esta palabra, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, fluya con poder y gloria y que podamos cada día poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor, ¿sí? Vamos a titular este tema, vamos a basarnos en el verso número 9, ¿sí? Que dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Amén. Hermano, vamos a estar hablando
sobre el matrimonio, sobre lo que Dios estableció, ¿sí? Dice que la institución del matrimonio fue establecida y ordenada por Dios, fue una ordenanza, fue establecida por Dios desde un principio. Y eso aparece en la creación, en Génesis capítulo 2, verso 24, ¿sí? Dice, cuando Dios creó al hombre y la mujer, le puso a Eva, y también dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos, sino que serán una sola carne, una sola persona. Pero aquí nos damos cuenta que los fariseos, dice la Biblia, que le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. En aquel entonces, ¿sí?, había una ley establecida que había aprobado Moisés, ¿sí?, de darle carta de divorcio a la mujer, pero le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús le pregunta con otra, preguntándole ¿qué mandó Moisés? Él le preguntaron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa, por cualquier cosa? Y Jesús no le respondió, sino que le dijo ¿qué mandó Moisés? ¿Sí? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hermano, nos damos cuenta que la institución del matrimonio fue establecida y ordenada por Dios, ¿sí?, desde el principio, en el Génesis capítulo 2, ¿sí?, creo que en el verso 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y será una sola carne. Eso aparece en el Génesis, en el principio de la creación, en el principio de la creación del hombre. Cuando Dios creó a la mujer y se la entregó a Adán, le dijo que por tanto dejará a su padre y su madre y serán una sola carne, una sola persona, un solo pensar, un solo sentir. Pero aquí nos damos cuenta, ¿sí?, que Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. Pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, por tanto, lo que juntó Dios no lo separa el hombre. Nos damos cuenta que aquí los fariseos hicieron algo para tentar, para que Jesús dijera algo que ellos ni se imaginaban. Le respondió con lo que estaba escrito, ¿sí? Aparecía desde la creación que fue así, que Dios creó al hombre y a la mujer para que se juntaran y para que fueran una sola carne. O sea, no fue para darle carta de divorcio, no fue para hacer separación o para, ¿qué?, para por cualquier causa. En aquel tiempo, cualquiera de los motivos eran, me imagino yo, que el hombre ya se cansaba la mujer, ya no me cocina bien, ya no me esto, ya lo otro. Entonces por cualquier causa era motivo de la carta de divorcio. Entonces nos damos cuenta que Jesús dice que desde el principio no fue así. Desde el principio Dios los creó hombre y mujer para que fueran uno solo. Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, el matrimonio es lícito para todos, ¿sí? El primer punto. Para todo el mundo es lícito el matrimonio. Fue algo establecido por Dios. Y el primer punto quiere decir que es lícito para todos. Y aparece en 1 Corintios capítulo 7, ¿sí?, donde habla que es lícito para todos. Le damos gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 7, verso 2. Y dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Sí, aquí dice 1 Corintios capítulo del 2, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, ¿sí? El segundo punto es un estado honroso, ¿sí?
Hebreos, capítulo 13, verso 4. Amén. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hechos capítulo 13, verso 4, que es una honra, es honroso el matrimonio, es una honra, ¿sí? Tercer punto, dice que los cristianos deben casarse con los que profesan la misma fe. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Qué dice? Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Cuarto punto, el matrimonio no puede ser disuelto, ¿sí?, durante la vida de los cónyuges, salvo por razones bíblicas. Mateo 19:6. Amén. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Sí. Romanos 7, capítulo 7, versos 2 y 3. Gloria a Dios, alabamos a Dios, honramos a Dios. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén, le damos la gloria a Dios. Hermano, he dado varios puntos, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto punto, ¿sí? Razones que aparecen en la Biblia, los cuales que hoy en día nosotros como cristianos a veces se nos olvida, ¿sí? De verdad que a veces me da tristeza, me da dolor al ver la situación que están pasando muchos matrimonios hoy en día, ¿sí? Las diferencias. Quiero aclarar un punto antes de continuar. El hecho de que nosotros estemos grabando, ¿sí?, estemos predicando, hablando sobre el matrimonio, no quiere decir que somos el matrimonio perfecto. Hemos tenido nuestras dificultades, nuestras fallas. Muchos de los hermanos que nos están viendo conocen nuestro testimonio. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero el tema como tal es la institución que Dios ordenó, estableció en la tierra sobre el matrimonio. Sabemos que nosotros al momento de casarnos, Dios no obligó a nadie o no le puso algo para obligarlo a hacerlo, ¿sí? Nos damos cuenta que cada uno de nosotros tomamos la decisión, y una de las que me llama la atención aquí, que los cristianos no deben casarse con los que profesan la misma fe. A diferencia de mi esposa y yo, nosotros no llegamos siendo cristianos, nosotros llegamos sin conocer a Cristo ni nada por el estilo. Pasaron muchos años, tuvimos muchas diferencias, y a medida de que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que llegó el Señor a nuestras vidas, y le doy gracias a Dios por eso, porque gracias a que Jesús estuvo en mi matrimonio, muchas cosas fueron resueltas, muchas cosas fueron perdonadas. Pero si dejamos al Señor a un lado, ponemos al Señor aparte, nos apartamos, hermano, no va a haber cómo nosotros hagamos para resolver los problemas, ¿sí? Dios nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da los medios de cómo llevarnos mutuamente, de cómo resolver los problemas, ¿sí? Solamente con Dios es la única solución. Amén. Le damos la gloria a Dios. Dice esta historia
que tentaron a Jesús con esta pregunta, preguntándole si era lícito. Me di cuenta que más adelante él estaba en el capítulo 1, dice, levantándose allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Jesús estaba constantemente en movimiento y siempre estaba enseñándole lo que él vino a predicar el evangelio, ¿sí? Pero aquí él no estaba enseñando sobre el divorcio, no estaba enseñando sobre cómo hacer para divorciarse, sino que le hicieron una pregunta para tentarle sobre el divorcio. En pocas palabras, él respondió diciendo que desde el principio no era así. O sea, no fue él enseñando sobre el divorcio, sino enseñando que desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para que estuvieran juntos, para que los dos fueran una sola carne. Pero qué difícil es que dos personas con pensamientos diferentes, con costumbres y crianzas diferentes, se puedan unir y puedan convivir como una sola carne. Hay diferencia entre el clima, entre el calor, el frío, la comida, lo dulce, lo salado. Personas que hay muchas diferencias, ¿sí? Como dos personas con pensamientos diferentes y crianzas diferentes puedan unirse y establecer una sola carne y ser una sola. Entonces dice Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, ¿sí? Lo que dice el apóstol Pablo. Dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviste mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que las sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermano, quiero estar hablando, ¿sí?, sobre el último versículo que dice que grande es este misterio. ¿Sabe que el matrimonio Dios habla, o el apóstol Pablo escribe, ¿sí?, que esto es gran misterio y compara a Jesús con la iglesia? Nos damos cuenta que Jesús entrega su vida por la iglesia, que somos nosotros. Y el apóstol Pablo enseña, porque dice que somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, ¿sí? Y dice que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una gran enseñanza de cómo Jesús entregó su vida por la iglesia, cómo Jesús se sacrificó
por causa de nosotros, de la congregación, de nosotros que somos la iglesia. Y Pablo nos compara que de igual forma nosotros tenemos que sacrificarnos, amar a nuestras esposas de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Hermano, de verdad que han pasado muchas cosas, ¿sí? Durante todo este tiempo que hemos estado casados, hemos estado viviendo, pero Dios es el que ha resuelto los problemas. Dios es el que está en medio de nosotros. Dios es el que nos da la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, ¿sí? Recuerde que Satanás viene a traernos conflictos, problemas, dificultades para la separación, y para nosotros es mejor muchas veces entregar carta de divorcio, así como lo hacía en la antigüedad, por la dureza de nuestro corazón, que pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos enseñe cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, y para seguir avanzando, ¿sí?, en este camino. De verdad que le doy la gloria y honra al Señor por la esposa que me dio, ¿sí? Como le había dicho al principio, vamos a estar, este es el primero de muchos prédicas que vamos a estar hablando de este tema sobre el matrimonio, ¿sí? Queríamos hacer de lo que Dios estableció sobre el matrimonio. Gloria a Dios, alabamos a Dios. Amén. Quizás pues hay mujeres que están allí pendientes, escuchando, ¿verdad? Todas estas cosas que se ha leído, que se ha compartido, y a lo mejor te estarás preguntando, te estarás diciendo que, o sea, son caracteres diferentes. O sea, hay mujeres que piensan diferente, hay mujeres que piensan diferente, ¿verdad? Igual que el hombre. Pero una de las cosas que ya cuando nosotros estamos en el Señor, no podemos pensar como pensábamos en el mundo, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo. Porque cuando estábamos sin Cristo, pensábamos, bueno, él lo dejo y se fue y ya, y bueno, hago otra vida y así. Pero ya, como dice la palabra, o sea, lo que juntó Dios, o sea, no lo separa el hombre. Entonces cada mujer, cada hombre, se debería de orar más y creerle más a Dios para que restaure el matrimonio, para que restaure pues cada indiferencia, cada problema, cada dificultad, porque todos vamos a tener dificultades, vamos a tener lucha, vamos a tener indiferencias y, o sea, innumerables. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia porque lo tenemos a Él. O sea, Él es el que va a guiarnos, Él es el que nos va a instruir cómo vamos a guiar, porque Él lo juntó, ¿verdad? Entonces Él nos va a ir dando la sabiduría para seguir pues como conviene el Señor, como Él quiere que nosotros seamos uno solo. Ya no somos dos, sino somos uno solo. Entonces quería pues agregar esto para todos y todas que están allí escuchando. O sea, que debemos es doblegar nuestro carácter, doblegar pues y invitarlo a Él a nuestra vida, Señor. O sea, no estoy preparada o quizás no me parece, ¿verdad? No me parece que esté pasando esto y esto, pero o sea, guía tú, haz tú. Entonces nosotros por lo menos nos apartamos y dejamos que Él haga y Él hace. Pero a veces no hacemos eso, sino que, o sea, la decisión es, nos divorciamos, pero esa no es la solución a los problemas. Sí, como dice mi esposa, no es la solución del problema, la solución sería buscar de Dios, someterse a Dios, ¿sí? Cuando nos sometemos a Dios, dice la palabra de Dios, que resistimos al diablo y él huirá, ¿sí? Entonces cuando tenemos que someternos a Dios, de verdad que le doy gracias a Dios por la esposa que me dio, porque Dios estuvo ahí. Yo sé que fue Dios el que nos mantuvo juntos, a pesar de tantas cosas que aconteció y vivimos. Fue Dios
el que ha mantenido este matrimonio ha sido Dios, el que nos ha dado la sabiduría, el entendimiento, y ha sido Dios. O sea, para Él no hay nada imposible, hermano. Para Él no hay nada imposible. Nosotros, el hombre, creemos, como a veces nos basamos en un texto, que como soy la cabeza, soy el que mando, soy el machista, el que aquí se hace lo que yo diga, porque la Biblia dice que yo soy el hombre, yo soy la cabeza, y tú tienes que someterte, y queremos poner cosas que a la final no va al caso, ¿sí? Entonces, como llevamos al extremo la palabra de Dios, o lo llevamos a un punto que no está establecido, ¿sí? Empezamos a someter a nuestras esposas diciendo yo soy el que manda, yo soy el que digo, y aquí se hace lo que yo diga, lo que yo mande, porque la Biblia lo dice. Pero no leemos las demás partes que dice que tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que tratarlas como vasos más frágiles. Y hermano, y son cosas que Dios nos enseña a medida que estamos pasando, ¿sí? Y el tiempo que yo tengo con mi esposa no ha habido, a pesar de que hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, nunca nos hemos faltado al respeto, nunca ha sido de mi parte ni de su parte ha salido una mala palabra, ni tanto de mí hacia ella ni de ella hacia mí. Y entonces tratemos, hermanos, que no llegar a ese punto, llegar a discusiones, a decir palabras que ofenden, ¿sí? Palabras que no debemos de decir. Acuérdese que la palabra dice que tenemos que amar a nuestra esposa como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera nuestra propia piel, nuestra propia carne, porque la Biblia dice que somos una sola carne. Entonces, si nosotros no amamos a la persona que está viviendo con nosotros, con la cual nosotros decidimos establecer una vida, el matrimonio, hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe, como dice la Biblia, entonces tomamos malas decisiones, ¿sí? Como ofender, a veces llegamos hasta los golpes. Entonces, tenemos que corregir muchas cosas, por medio de la palabra. Van a ser puntos que vamos a estar tocando más adelante. Cualquier persona que quieran hacer alguna pregunta, lo hacen por este medio de YouTube, escriban a la página, como dicen por ahí, denle like también. Entonces, hagan las preguntas, hagan sus preguntas y Dios nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para poder entender lo que usted está padeciendo. Pero acá lo importante no es el consejo, ¿sí? Que nosotros le podemos dar como persona. O de repente hay personas, hombres o mujeres, ¿sí? Que empiezan a buscar un consejo que quieren escuchar, que la palabra no lo va a decir. En mi caso llegó un momento en que yo estaba buscando manera, ¿sí? Ya después cuando Dios empezó a solucionar las cosas, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo empecé a buscar una forma donde decía la Biblia para yo tener cómo divorciarme de ella. Y empecé a buscar respuesta, la cual nunca la conseguí. Entonces, si usted está buscando alguna respuesta para decirle que usted tiene la razón, o que primero tenemos que cambiar nosotros, ya sea el hombre, ya sea la mujer. Cuando nosotros queremos que esa otra persona cambie, tenemos que cambiar primero nosotros. Porque para nosotros es muy fácil echarle la culpa, como dijo Adán en el principio, ¿sí? Cuando Adán primero comió Eva del fruto, y después se le apareció Dios, y Adán dijo: por culpa de la mujer que me diste. Aparte que le echó la culpa a Dios por haberle dado la esposa, le echó la culpa a la mujer también. O sea que para nosotros es más fácil echarle la culpa a Dios o a la esposa de uno, que uno decir: fallé, falté, lo estoy haciendo mal, así no son las cosas. Es mejor buscar un culpable que uno decir: tengo la culpa. Por mi causa, por mi error está pasando esto. Yo fui el que cometí. Nosotros como cabeza de hogar somos los responsables de entregarle cuenta a Dios por nuestras esposas y nuestros hijos a Dios. Le damos gloria a Dios, alabamos a Dios.
Amén, así es. Tenemos que, o sea, amar pues los esposos, como dice la palabra, ¿ves? Que amar a su esposa como a sí mismo. O sea, el que no ama, o sea, tienes que amarse a uno mismo. A veces yo siempre digo pues que siempre antes que pasen las cosas, siempre Dios las advierte, o sea, siempre algo muestra y para que oremos, estemos preparados. Siempre Dios envía pues a sus ángeles a dar la palabra, pero a veces no es, bueno, yo lo digo porque yo tuve esa oportunidad de estar en una congregación, o sea, de congregarme todos los días, estar en el ayuno, en el matutino, en la vigilia, o sea, constantemente perseverando en la oración y en la palabra, en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso me ayudó mucho a mí a yo llevar todo esto que el Señor permitió que nosotros viviéramos. Y yo sé que ahorita que estamos viendo, no estamos, bueno, yo le digo al Señor, valió la pena soportar tantas cosas para esto, ¿verdad? Para que seamos pues de bendición y seamos testimonio para muchos. Entonces, amados hermanos, amados esposos, esposas, o sea, la solución está en el Señor, en buscarle, en estar allí constantemente en la perseverancia, no descuidarnos. Sabes que el enemigo siempre va a buscar cosas para separar a los matrimonios, porque él no le gusta esto. Él no le gusta que los matrimonios estén juntos, que haya paz en un hogar, que haya la armonía, que haya la felicidad, o sea, y que haya la salvación para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que cada día aferrarnos al Señor y permanecer allí en la oración. Y siempre pues mi consejo siempre ha sido orar porque no sabemos, o sea, que Dios, o sea, el enemigo que esté preparando, y a veces nos descuidamos y llega pues como por decir el dardo, decir la malicia del enemigo, y empieza a cizañar y a descuidar, y cuando venimos a ver, ya cada uno está por un lado. Entonces eso es lo que Dios no quiere. O sea, no quiere que tú te descuides, que tú descuides tu hogar, tú descuides tu matrimonio, tu hombre que estás allí escuchando, no descuides a tu esposa. O sea, tenemos que aceptar nuestra falla, igual que la mujer, tenemos que aceptar. Quizás Dios está permitiendo muchas cosas, pero es para que tú cambies, para que tú veas las cosas como Dios quiere que las veas. Yo en muchas ocasiones el Señor, o sea, me permitió muchas cosas, pero o sea, yo sentía que era yo la que tenía que cambiar. Y a lo que yo decidí a cambiar como la mujer que Dios quería que fuera, o sea, la esposa, empezó el Señor a obrar. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios haga y nosotros reconocemos y aceptamos nuestras fallas, nuestros errores, no somos perfectos, pero estamos buscando la perfección en el Señor. Y Dios quiere pues que nosotros vayamos perfeccionándonos, o sea, que vamos cada día imitándolo a Él, que seamos mejores hijos, mejores esposos, ¿verdad? Hoy estamos compartiendo sobre el matrimonio, sobre los esposos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el enemigo siga destruyendo tu hogar, tu matrimonio? No, levántate y comienza a orar, comienza a guerrear, porque Dios lo unió. Tú decidiste a esa mujer, tú decidiste a ese hombre. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, acuérdate que son uno solo, ¿verdad? El Señor los unió, ya son uno solo. No son iguales, cada uno tiene un pensamiento, cada uno tiene, o sea, hay cosas diferentes y Dios lo va a ir moldeando. O sea, tú tienes que buscar las maneras de que Dios Dios perfeccione y cambie y quite, o sea, lo que a Él no le agrada, lo que quizás a lo mejor a ti no te parece. Pero, o sea, ya no es motivo de que no me gustó esto y voy a dejarlo, voy a divorciarme. No, porque ya, acuérdate que ya no podemos hacerlo, porque es para toda la vida. Nosotros nos unimos y nos casamos para toda la vida. Vamos a tener dificultades, pero el Señor
está en nuestras vidas, si verdaderamente el Señor está en tu corazón, está en tu matrimonio, en tu vida, Él va a ir guiando todo. Entonces, si tomaste la mala decisión y ese no fue el hombre, ya no hay vuelta atrás, ya tienes que seguir adelante, tienes que seguir orando, ayunando. Yo en estos días le comentaba a una hermana y le decía, ¿por qué no das otra oportunidad? ¿Por qué no pagas un precio? ¿Por qué no le dice el Señor, aquí estoy nuevamente orando por este hombre? Señor, ese es mi esposo, ese es el papá de mis hijos. Pero, o sea, a veces, y ella me decía, bueno, o sea, tú porque tienes un carácter diferente, quizás no fue lo mismo que me está pasando a mí. Pero no, hermano, tenemos al mismo Dios, al mismo Cristo, que igualito, independientemente sea del carácter que sea, o sea, si yo tengo un carácter, o sea, que yo me doblegué y dejé que Dios hiciera, quizás a lo mejor para muchos dirán, oye, esa hermana es tremenda, o sea, ¿cómo va a soportar tanto? Yo soporté porque yo verdaderamente, o sea, acepté el amor de Dios. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios, hermano, ¿qué es el amor? O sea, el amor es algo que, o sea, es algo maravilloso, el amor de Dios es precioso, o sea, o sea, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Yo decidí ese amor, yo tomé ese amor para mi vida y decidí esperarlo, decidí soportarlo. Entonces, no podemos decir que no, yo no puedo porque, o sea, tú eres más fuerte que yo o que sé yo. No, hermanos, no, hermanas. Ustedes tienen que decidir y tomar, o sea, a buscar la manera de agarrarse del Señor. O sea, la palabra, hermano, el Señor cada día, o sea, nosotros tenemos esa preciosa palabra que nos confronta y que nos levanta, nos restaura, nos anima. O sea, estoy pasando lo que estoy pasando, pero no. Mi esposo es del Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, o sea, es uno solo. Entonces tenemos que tener esa paciencia para que Dios haga la obra. Quizás el problema no es el esposo, quizás el problema eres tú. Entonces cambia tú y verás cómo Él cambia, ¿verdad? Como decía mi esposo, más adelante vamos a seguir compartiendo, hermano, porque fueron muchas cosas que nosotros vivimos y que yo de verdad lo puedo testificar, que todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, de verdad puedo decirlo, o sea, claro, no fue fácil, pero valió la pena. Valió la pena porque a través de nosotros el Señor ha restaurado muchos hogares, muchos matrimonios, y la gloria es del Señor, no es para vanagloriarnos ni nada de eso. Toda la gloria es del Señor. O sea, para esto el Señor permitió todo lo que nosotros pasamos, para que tú estuvieras allí escuchando, para que tú fueras edificado, para que tú, o sea, tengas una palabra de esperanza. Oye, verdaderamente Dios sí es real, Dios cambia, Dios transforma. O sea, no dudes eso. Entonces quizás Dios te está preparando para también llevar a otros hogares. O sea, todo lo que tú has pasado, cada uno tiene una manera, o sea, un motivo, ¿verdad? O sea, un proceso, una prueba, unas experiencias que Dios permite en nuestras vidas, que a veces nosotros nos quedamos, Señor, a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Sí, yo tuve muchas oportunidades de decirle al Señor, no, Señor, ya no puedo más. Yo me voy a dejar, yo lo voy a dejar, yo no aguanto más. Pero siempre el Señor estaba allí. O aguanta otro poquito más. Entonces esa es la parte que no nos gusta. De que otro poquito más y vemos que es una eternidad. Pero no, espera en el Señor, deja que el Señor haga, que el Señor restaure tu unión, tu matrimonio. Porque es algo maravilloso en el Señor. O sea, un matrimonio en las manos del Señor es un arma muy poderosa porque allí el Señor pues dice la palabra que mejor son dos que uno, pero o sea, a uno levanta al otro, o sea, es algo tan grande. A veces nos sentimos uno solo, ¿verdad? Porque a veces el esposo está descuidado, el esposo está apartado, pero ese no es motivo para que tú sueltes la toalla, para que tú te quedes allí. No, levántate y restaura tu hogar. Que sea Dios, invita a Dios, Señor, aquí estoy. Nuevamente, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en las oportunidades, yo creo que tú vas a restaurar mi hogar, mi familia, mi matrimonio,
Hermano, créale a Dios. A Dios hay que creerle. A veces vemos el problema tan grande y nos olvidamos que grande es Dios. O sea, el problema es pequeñito, más grande es Dios que eso. Entonces, paguemos el precio, oremos, ayunemos por ese esposo que está allí, rebelde, que ya no puedes más, que ya no puedo más con esta esposa, o ayuna por él, paga un precio por él, que el Señor rompa las cadenas, o sea, que quebrante toda maldición del enemigo. No fue fácil, pero con la ayuda de Dios pude, hermano, y yo sé que tú también vas a poder, porque no estamos solas. Yo sola yo no hubiese podido alcanzar todo lo que he alcanzado en el Señor. Y yo sé que yo sola no fui, o sea, yo sola no pude, pero yo lo invité a Él. Y el Señor, sí, tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que tú, o sea, te agarres de allí, de tu hogar, de tu matrimonio, o sea, que no lo suelte. Entonces doblégate, cambia. Quizás el esposo está, bueno, pero cambia tú. La salvación es individual. Debemos seguir avanzando y que cada día el matrimonio sea de ejemplo para muchos. Entonces no perdamos, pues, no seamos como los de afuera. O sea, tenemos que marcar la diferencia. El matrimonio cristiano es muy diferente al del mundo. Ya no hay divorcio, ya no hay separación. Dios va a restaurar. Entonces quizás Dios permite muchas cosas, pero es para ver qué hay allí. Entonces, si tú estás viviendo todo lo que estás viviendo, es por algo, porque Dios va a usarte, Dios va a restaurar ese matrimonio, vas a predicar todo lo que has vivido, porque, o sea, Dios ha permitido todo lo que estás pasando, lo que estás viviendo, es por algo, y es para algún, o sea, como dice, lo que no entiendes ahorita lo vas a entender más adelante. Muchas cosas yo no entendía que ahora las puedo entender, y yo le doy gracias a Dios por eso. Toda la gloria es de Él. Entonces no desistas. No desistas y únete más a ese esposo, únelo, ministrale, órale, haz algo en el nombre del Señor, porque sí hay una respuesta, sí hay una salida, sí hay restauración. Dios lo puede. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para mí. Muchas oportunidades el Señor me decía, o sea, ¿qué miras allí? Yo veía a mi esposo allí, o sea, lo veo allí mal. Órale, ministrale, o sea, es algo que yo, hermano, le doy gracias a Dios porque yo sé que fue Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios haga, no nos va a dejar sola. A veces nuestro orgullo o los malos consejos, a veces quizás vamos a buscar consejos en una mundana, uno que no tiene a Dios, y lo primero que, o sea, ellos no van a entender esto. Entonces acércate a una persona que sepa de la palabra, que conozca la palabra. Y es que a veces también escuchamos y queremos escuchar los consejos que queremos escuchar en el momento. Sí, que una persona venga y diga, sí, divórciate, como decía mi esposo, él fue a buscar una respuesta que él sabía que no la había, pero Dios le dio la respuesta. Él se humilló, él fue a ayunar, él ayunó 7 días por esa respuesta y el Señor se la da. Entonces así te invitamos a ti, amado esposo, esposa que estás allí, ayuna por ese hombre, ayuna por esa mujer, que Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, Dios te va a dar la respuesta, Dios va a transformar allí a ese hombre. Dios da amor cuando no hay. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios, damos gloria a Dios por esta palabra. De verdad que la gloria y la honra de Dios, ¿sí? Amén. Hemos cometido muchos errores, muchas Amén. fallas, pero Dios es el que ha solventado y nos ha enseñado, ¿sí? A unirnos más, a amarnos más, a conocer más de Dios y a ser ejemplo para muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios estuvo presente en todo tiempo y en todo momento. Hombre de Dios, ama a tu esposa, cuida a tu esposa, ¿sí? Esa fue la mujer que Dios te dio, esa fue la mujer que Dios puso a tu lado, ¿sí? Para que tú le entregaras cuenta a Dios más adelante por ella y por los hijos que te dio. Entonces, ora y busca a Dios y respétala, ámala, como nos manda el Señor, ¿sí? Que Cristo entregó su vida por la iglesia. Gran misterio es este es un gran misterio, ¿sí?
que nos compara la entrega de Jesús por la iglesia, el matrimonio de igual forma, de la misma manera. Somos una sola carne, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a estar hablando de nuestro testimonio más adelante, pero lo primordial, lo primero en rescatar y resolver los problemas del matrimonio es buscar a Dios. Sin Dios, nada podemos hacer. Sin Dios es imposible resolver los problemas que tenemos. Nadie cambia a nadie. Hombre no cambia a mujer, mujer no cambia a hombre. Solamente Dios es el que cambia la mente y el corazón del ser humano. Le damos gracias a Dios. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Como le dije al principio, cualquier cosa, bueno, preguntan, escriben ahí en la página. Vamos a estar tocando varios temas más adelante. Vamos a estar hablando del testimonio y de todas las cosas que Dios ha hecho. Si hay alguna pregunta, háganla y nosotros vamos a estar respondiendo en el próximo video. Entonces, saludo a todos los hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Bueno, sí, agradecido. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios, porque yo sé que Dios ha hecho muchas cosas y va a seguir haciendo. Yo sé que esto es de Dios y Dios fue lo que quiere restaurar. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Entonces, te invito a que cierres tu vista y oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, mira cada vida, cada hogar, cada matrimonio que ha escuchado este mensaje, Señor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú redarguyéndole, tratando con ellos, Señor. Que ellos puedan poner por obra tu palabra, Señor. Tus promesas, Jesús, de gloria. Señor, te damos gracias, Señor. Trata con cada uno de ellos, Señor. Yo sé que este mensaje, Señor, ha llegado a muchos, Señor, para edificación, Dios amado, para restaurar las vidas, las mentes y los corazones. Gracias te damos, Señor. Tú eres el dueño de cada uno de nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Señor, yo te pido que tú puedas tratar con ellos y ellos puedan invitarte cada día a su vida, Señor, a su hogar, que seas tú haciendo, que cada decisión que ellos vayan a tomar, vayan a ti primeramente, Señor, y tú puedas darle respuesta, puedas darle solución a cada dificultad, a cada problema que se le presente, Dios amado. Sé tú, Señor, haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Así, bueno, agradecido del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, y que adelante, sigamos adelante. No te olvides pues, de darle like, de compartir cada enseñanza, de suscribirte al canal y que cada uno pues, puedan escuchar y también esta palabra que la necesitan muchos. Yo sé que esto va a ser una gran bendición, así que bueno, sin más que decir, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermana Maribel de Fernández y su hermano Manuel Fernández. Dios les bendiga. Chao. Dios les bendiga.